Bueno, a esta hora vamos a conversar unos minutos con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento del Socialismo, en torno a esta reunión entre movimientos opositores y representantes del Ejecutivo Nacional que tuvo lugar hoy a mediodía en la Casa Amarilla. Esto ocurría casi simultáneamente con el anuncio oficial de del finiquito al esfuerzo que se venía dando en Noruega, en Noruega en primer lugar y luego en Barbados a instancias del gobierno precisamente noruego. Bueno, Felipe, te pregunto ya de entrada, ¿qué es lo que podría hacer creíble este esfuerzo en vista de que ya han fracasado varios intentos de diálogo y en vista de que fuera de estas conversaciones han quedado los factores fundamentales que hacen vida en el Parlamento? Bueno, la credibilidad de este esfuerzo estará dada fundamentalmente por sus propios resultados. Por los resultados, así es. Creo que está claro que todos los intentos de diálogo anteriores perdieron consonancia, perdieron importancia en la medida en que simplemente no pudieron aterrizar en nada, ni lo de República Dominicana, ni lo que se hizo allí en Oslo y en Barbados, ni otros intentos que incluso se intentaron hacer en Venezuela. Nosotros hemos planteado durante mucho tiempo no solamente la necesidad del diálogo y la necesidad de la reconciliación del país, sino la necesidad de que el diálogo se haga aquí en Venezuela y se haga entre venezolanos. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Bueno, ya hoy se hacen unos anuncios que son, digamos, irreversibles. Hay un primer anuncio que nunca se había hecho en los otros diálogos, donde se concreta un hecho político importante. Se restituye la Asamblea Nacional como una instancia política en la cual deben ponderarse y deben desarrollarse los escenarios de discusión. Vuelve el chavismo a la Asamblea. Pero eso resuelve el tema del desacato. Se acabó la historia del desacato. Esos son problemas que deben resolverse en la medida que se incorpore el chavismo. El chavismo se incorpora y el tema del desacato queda pendiente porque cualquiera hará la misma pregunta. Ellos ya tuvieron cuando estaba en desacato, pero señalaron que el único acto que ellos reconocían era la elección de Henry Ramos en aquel momento porque la Asamblea no estaba en desacato. Ese problema tiene que resolverlo la propia Asamblea y las negociaciones políticas que allí deriven. El punto principal es que regresan. De ahí en adelante, los parlamentarios que están allí, que son del sector opositor que está representado en la Asamblea, y los del chavismo tendrán que establecer un modus vivendi. Sin embargo, ¿cómo eso se va a resolver? Fíjate, sin embargo, estaba escuchando por ahí una tesis de que estos diputados del PSUV abandonaron la Asamblea y por lo tanto se debe aplicar el principio del abandono del cargo, ¿no? Bueno, yo creo que eso no aplica en este caso, porque ahí hay distintos mecanismos que pueden perfectamente operar. Se trata de unos cargos de elección popular, no se trata de cargos designados ni de funciones administrativas, sobre todo un debate desde el punto de vista teórico. En ver aquí lo concreto que hay es que se trata de una decisión política de regresar. Y esa decisión política puede permitir, conjuntamente con otras, ¿cuáles son las otras? Se ha anunciado buscar la elección del Consejo Nacional Electoral y el instrumento para elegir el Consejo Nacional de inmediato es la Asamblea Nacional. Entonces habrá que preguntarle a quienes están allí y a los que regresan si efectivamente la disposición de tomar el mecanismo de elegir el CNE en la Asamblea va a ser implementado. Eso hay que darle el tiempo necesario para que esa dinámica se desarrolle. Regresen, se vean las caras de nuevo, se encuentren y haya la posibilidad de dialogar y de buscar mecanismos de convivencia, que es lo que fundamentalmente se busca allí para que la Asamblea restablezca su función como instancia política y como instancia de acuerdo y a la que le compete de manera directa elegir el Consejo Nacional Electoral por la vía reglamentaria que ellos tienen establecido. Se establece también la decisión de colocar en libertad un conjunto de presos políticos. El número no está exactamente determinado. Se habla de decenas. Se habla de decenas, sí. Se habla de más de 50. Y se habla también de algunos que serían emblemáticos. Esperemos también el desarrollo de esas cosas. Lo cierto es que hay total diferencia con lo que antes operaba. En este caso, informaciones permanentes. Segundo, hay la posibilidad de estar al día en relación a un conjunto de acuerdos que se van anunciando. No que estoy esperando la mamá de los acuerdos para después decir que estamos de acuerdo. O sea, esa tesis que se manejaba en otras negociaciones de que no están todo resuelto hasta que no haya acuerdo en todo.
eso no tiene ningún sentido, porque eso nunca ha operado de esa manera. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es ir tomando acuerdos parciales, y que esos acuerdos parciales le vayan abriendo la puerta a otros. Hay quienes cuestionan, Felipe, la legitimidad de los partidos que asistieron a esta reunión en la Casa Amarilla para llegar a acuerdos en nombre de toda la oposición. Por ejemplo, bueno, comenzando desde Juan Guaidó, vemos a Julio Borges, por ejemplo, el diputado William Dávila, representantes de distintos partidos que incluso dicen que ustedes no tienen, digamos, la cualidad para estar allí representando a quienes acaban de salir del mecanismo de Oslo. Incluso hay quienes dicen que es una oposición hecha a las medidas de las necesidades del gobierno. Sí, es un debate inútil, porque en verdad, cuando tú te pones a averiguar de qué se trata, primero, ahí nadie está pretendiendo negociar en nombre de toda la oposición. Ya sabemos que en Venezuela hay varias versiones de la oposición. Hay una versión que representa a Juan Guaidó y los que están allí, que intentaron hacer unas cosas desde enero. Ya estamos en el mes de septiembre, y ninguna de las cosas que le prometieron al país han sido hechas. Entonces, alguien que está en esa condición puede decir que tiene cualidad, que tiene la posibilidad de representar a qué, cuando simplemente ha fracasado en todas las ofertas que le han hecho al país en distintos momentos. Nosotros no estamos diciendo que estamos hablando en nombre de toda la oposición. Nosotros estamos pretendiendo buscar una negociación que favorezca al país y en donde se puedan resolver problemas capitales que permitan salidas políticas, salidas democráticas. Si tú ves el documento que está presentado allí, se habla del tema económico, se habla del tema social, se habla del tema del Esequibo, se habla de la posibilidad del intercambio de petróleo por alimentos. Es decir, hay un conjunto de materias que nunca habían sido tocadas en otros procesos de negociación recientes. Fueron tocadas, que yo recuerde, en el proceso de negociación de allá de los años 2002, cuando Chávez regresó después del Carbonazo. La mesa de diálogo. Y se montó una mesa de diálogo que tocó todas esas materias. En este caso, simplemente se cierra la mesa de Barbados, se cierra la mesa de Noruega, simplemente ambos sectores dicen que no vuelven, bueno, y se hace un intento porque eso no fracase. Además, este es un diálogo abierto, el documento lo dice expresamente. Todo el que quiere incorporarse a este proceso de diálogo, las puertas están abiertas. Incluso Guaidó, por ejemplo. Guaidó y el que sea, ahí no hay ningún tipo de exclusiones. Se dice, se invita a todos los partidos políticos venezolanos que estén dispuestos a participar, a que participen. Pero fíjate, ahí no se habla de elecciones presidenciales nuevamente, no se habla de relegitimación de poderes, no se habla de habilitación de los partidos que fueron inhabilitados, por ejemplo, de regreso de los exiliados, de libertad de restablecimiento de la inmunidad de los diputados que fueron allanadas esas inmunidades. Si tú revisas el documento, te vas a conseguir con que hay párrafos que expresamente hablan de esos temas sin mencionarlos en concreto. Enumerarlos. Por ejemplo, se habla de todas las elecciones necesarias, se habla de restituir todos los derechos que sean necesarios, de revisar el problema del desacato de la Asamblea, se habla de ver cómo se resuelve el problema de la Asamblea Constituyente. Hay incluso quienes asoman una fórmula que el mismo día que se elija la Asamblea Nacional, ese mismo día cesa la Asamblea Constituyente. Es decir, hay distintos mecanismos que están allí señalados como alternativa para resolver problemas, pero que tiene la siguiente característica, que yo le he puesto como ejemplo en distintos momentos. Aquí tú podías empezar la discusión de nuevo por pedir una fecha de la elección presidencial. Y el gobierno te va a decir que ellos no querían elección presidencial, sino que lo que querían era elección parlamentaria, y como dice Diosdado Cabello, que la querían en enero. Si tú comienzas por ahí, no hay nada que hablar. Entonces, simplemente, ¿de qué se trata? Se trata de una metodología distinta. Una metodología que, como hemos dicho en otras oportunidades, es hablar de los temas sin ponerle apellidos. Por ejemplo, cuando se hizo el diálogo del 2002, ese diálogo aterrizó al final en un referéndum revocatorio contra Chávez. Alguien que conozca exactamente la historia de ese proceso de diálogo puede afirmar que comenzó por decir que lo primero que había que hacer era el proceso revocatorio contra Chávez. No fue así. De eso se comenzó a hablar en el proceso de diálogo y se aterrizó finalmente en ese revocatorio como un mecanismo constitucional que permitía revalidar todo eso. Bueno, en este caso es lo mismo. Los temas están todos colocados allí. Si la elección es presidencial, si la elección es parlamentaria, si la elección es de relegitimación de todos los poderes, nada está negado. Y simplemente lo que estamos entrando
libremente una temática para ponderarla como tiene que ponderarse en un proceso de negociación donde tú no puedes iniciar diciendo, mira, Vladimir, yo hablo contigo si tú te quitas esa corbata. O tú me digas a mí, yo hablo contigo si tú te quitas los lentes. A lo mejor tú no te quieres quitar la corbata y yo tampoco me quiero quitar los lentes. Entonces por ahí no puede comenzar el tema, sino que simplemente comenzamos a hablar. Y la dinámica irá dando las soluciones que haya que construir. ¿Qué arriesga el gobierno en este proceso de negociación? ¿Cuáles son las concesiones reales que el gobierno está dispuesto a hacer? El gobierno, ¿Y por qué prefirió hacer esas concesiones con ustedes y no con la oposición Guaidó, para llamarlo de alguna manera? Yo creo que ellos nunca pudieron aterrizar con Guaidó y compañía un mecanismo de ese tipo, porque precisamente el dogmatismo y la manera ortodoxa, que a lo mejor tiene una sola fuente, que era darle larga, impidió que se pudiera avanzar sobre la temática. Entonces, ante eso el gobierno simplemente se trancó, igual que se trancaron ellos, y la cosa llegó a un punto donde ya conocemos. Hoy el gobierno, por N número de razones que están allí, porque no es por casualidad que eso está planteado de esa forma, asume que hay una parte del país con la cual puede entenderse y la cual le puede permitir de alguna manera avanzar sobre un conjunto de temas que permitan que Venezuela se vaya colocando de otra forma. Por supuesto, sabemos que no estamos frente a alguien que no sabe lo que está haciendo. Este gobierno, si algo ha sabido hacer, es permanentemente es dividir a la oposición. ¿Este acuerdo hoy no termina de dividir la oposición? No la termina. Este acuerdo simplemente avanza y tiene que sobreponerse a toda la descalificación que está presente. La vida irá diciendo si este acuerdo de hoy va logrando soluciones y va creando nuevas situaciones que permitan que se vaya encontrando, no la oposición, el país, en poder construir una salida electoral. Y una salida electoral bien construida, se sabe cuál será su desarrollo. Una salida electoral mal construida porque los sectores no participacionistas de la oposición intensifiquen su política a todo evento, bueno, puede traerle al final al gobierno lo que busca, construir una cosa donde divida la oposición y ellos logran obtener la mayor ventaja. En este caso, el que se pueda elegir un nuevo CNE, que se elija donde corresponde elegirlo, que ese CNE sea equilibrado, que se recuperen las garantías constitucionales, electorales, todo el tema de la proporcionalidad, que se establezcan todas esas cosas. Todo eso implicaría participar en un proceso electoral absolutamente con las garantías necesarias. ¿Por qué creerle a un gobierno que ha sido experto en eso de no cumplir los acuerdos? No, yo no digo que es un problema de creerle, yo creo que es un problema de hechos. Estamos utilizando una metodología distinta. Hoy surgieron 3 compromisos. Hay un primer compromiso que es el regreso. Hay otro segundo compromiso que es el de montar las condiciones para que se elija el CNE. Hay un tercer compromiso que es la libertad de los presos, libertad de un conjunto de presos. Hay un cuarto compromiso que es que hay que defender el Esequibo. Hay un quinto compromiso que se va a utilizar el petróleo para todo lo que implique cambiar petróleo por alimentos. Y hay un sexto compromiso que es que hay que impedir que en Venezuela o tratar de impedir, porque eso no depende ni del gobierno ni de estos sectores opositores, se apliquen medidas como las que se han aplicado en términos internacionales que perjudiquen al país. Bueno, esos 6 compromisos van avanzando. Veremos en pocos días si esos compromisos que nunca pudieron sacarlos en claro los sectores que negociaron allá, porque se empeñaron en que la negociación tenía que ser global y que tenían que salir de Maduro ya, y Maduro decía de mí no van a salir ya, sino mañana. Bueno, simplemente no hubo avance. Aquí se abre una posibilidad. ¿Va a resultar exitosa? Bueno, eso solamente lo podrá decir la vida. Aquí lo que se trata es de un compromiso y un esfuerzo de sectores que hemos creído en el diálogo, en la negociación desde hace mucho tiempo, no es ahora. Si tú revisas la película hacia atrás, te vas a conseguir que la primera organización política que habló aquí de diálogo y reconciliación fue el MAS, y te estoy hablando de hace aproximadamente 8 o 9 años atrás. Bueno, y en eso hemos perseverado, y hay otros sectores, Soluciones, Avanzada, Cambiemos, y otros que no se han incorporado todavía, que comparten que hay la posibilidad de gestar una negociación que ponga coto a la posibilidad de que esto termine en una salida violenta. Finalmente, ¿COPEI se va a incorporar? ¿Otros partidos se espera que se incorporen? Está abierta la posibilidad. Cuando se señala expresamente la invitación y se dice que está
totalmente disponible la posibilidad de que quien quiera incorporarse se incorpore. Bueno, hay la posibilidad de que COPEI se incorpore, hay la posibilidad de que Bertucci se incorpore, hay la posibilidad de que otras organizaciones, la sociedad civil, etcétera, se vayan paulatinamente incorporando. Está dicho expresamente que se trata de un diálogo con mesas de trabajo, con áreas específicas. Entonces no hay ninguna razón para que quien pondere que puede contribuir y puede ayudar no se incorpore. Las puertas están expresamente abiertas para que quien considere que puede ayudar en eso se incorpore. ¿Se rompieron los contactos con el sector de Guaidó? No, simplemente continúan como siempre. Guaidó simplemente está allí, tú lo invitas y no va. ¿Cuántas veces hemos invitado a Guaidó? Yo creo que hablando contigo, creo que 3 o 4 veces. Esta puede ser la 7ª vez que yo le puedo decir a Guaidó: Guaidó, participa, incorpórate en estas cosas que se están haciendo y pondera que la oposición venezolana no es solamente lo que tú representas una parte. ¿De qué tamaño es? No sé. Ellos dicen que son la mayoría, no sé por qué dicen eso, o que son los partidos más grandes, tampoco sé por qué dicen eso, porque como leía hoy en un artículo, hablar de partidos grandes en Venezuela es una cosa un poco exagerada. Aquí hay partidos legales, partidos que están legales, partidos que existen, que no existen, que viene el debate si tienes voto o no tienes voto. Todo eso es verdad, pero no tiene ningún sentido comenzar a discutir aquí si la oposición que está discutiendo con el gobierno es una oposición más pequeña, más grande que la otra. ¿Y quién dice que la otra era grande? Y la otra, que puede haber sido muy grande, ¿qué ha hecho desde que ganó la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son las pruebas de la eficiencia de una cosa de esa naturaleza? Entonces, de lo que se trata es de tener la decisión y la disposición de asumir que lo que se está negociando es el futuro de Venezuela y no el futuro de ningún partido y de ninguna personalidad. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado en contacto en esta entrevista, como consecuencia pues de que el gobierno y factores de la oposición se han puesto de acuerdo en el inicio de un diálogo nacional, y también hemos conversado por esta vía aprovechando la cadena presidencial. Pero bueno, aquí no hay cadena.